Me gusta caminar por las noches en la playa local. Nada de multitudes ruidosas, nada de gente congregada o música a todo volumen. Los únicos sonidos provienen de las olas rompiendo en la orilla y de algunas gaviotas distantes. Ayuda mucho que viva en un pueblo pequeño. No hay mucha gente que llame hogar a este sitio, y, a causa de nuestra ubicación, podrías venir a nadar desnudo sin problemas. Es, sin duda, el lugar ideal para tomar aire fresco y despejarse. Lo que más me gusta de esto es la arena. Caminar descalzo sobre arena blanca y fría, sentirla entre mis dedos y enterrarlos bajo las dunas, me ayuda a relajarme. Al menos, así solía ser. La otra noche me encontraba caminando debajo de un gran paseo marítimo, lo suficientemente elevado como para estirar los brazos, cuando mi pie sintió algo extraño en la arena. Algo que me rozaba los talones. Algo frío, suave, pequeño y sólido. Aparté mi pie por puro instinto y pateé a lo que fuera con lo que había tenido tal contacto. No me moví ni un milímetro. Decidí tantearlo, esta vez con mi dedo meñique. No se inmutó en lo absoluto, por lo que descarté la posibilidad de que se tratase de un ser vivo. Estaba tan confundido como intrigado hasta ese punto, y no pensé en quedarme con las ganas de saber qué había pisado. Ojalá nunca me hubiese arrodillado para recogerlo. Me arrepiento de haber extendido mi mano para tomar el objeto. Ni siquiera pensé en detenerme cuando apreté mi puño, lo saqué de la arena y lo sostuve frente a mí. Antes, me encantaba caminar descalzo sobre la arena. Pero la idea de encontrarme otro feto en la playa, me ha hecho dejarlo para siempre. Hay una playa por la costa de Carolina del Sur en donde está prohibido nadar. Existe entre dos islas pequeñas, y la fuerza de la corriente que fluye por ellas se puede multiplicar de un momento a otro. Han muerto decenas a lo largo de la última década, ya sea por el resultado de una apuesta que salió mal, un afán de presumir o demostrar fortaleza, o alguien que pasó por alto las numerosas advertencias en el camino hacia la arena. Pero yo no he muerto aún. Y eso que ya he ido 2 veces. Nací y fui criado cerca del Pacífico. Para cuando comencé la escuela secundaria, ya había destruido 3 tablas de surf. Pero las olas del Atlántico no son ni por cerca igual de grandes. Excepto por una, claro, una que pone en vergüenza a las olas del Pacífico. Y solo se presenta en una playa en particular, la playa en la que no está permitido nadar, cuando las condiciones son apropiadas. Porque cuando la marea está bajando, hay una luna llena y la temperatura del agua está a punto de invertirse, sucede algo mágico entre esas 2 islas. Algo en esa formación geológica única que crea la ola perfecta. Recuerdo haber escuchado los rumores y haber estado pendiente del clima para cuando las condiciones se alinearan. Y había trasnochado desde mi auto estacionado en la arena hace 2 años, y había observado el grosor del océano desvanecerse e hincharse en la forma de un crescendo glorioso. La luz de la luna iluminaba la espuma encima del agua lodosa. Y sabía que un día tendría que capturar esa ola, por lo que al año siguiente, regresé con mi tabla y esperé. Caminaba hacia el mar, el agua se colaba por mi traje de baño húmedo. La playa estaba vacía y la figura oscurecida de las algas se ondeaba por debajo de mí. Aparte del crujir de las olas, había un silencio sepulcral. No había ranas croando ni pájaros piando. Solo el océano y yo. Luego vi cómo se formaba en la distancia a medida que el nivel del mar se hundía como en un drenaje, y mis ojos se ampliaron mientras fui empujado hacia adelante. Rugía en mi dirección, y me preparé para montar la ola. Iba en camino cuando mi pie se atoró en algo. Una enredadera de vegetación o alguna rama, pensé. Pataleé, pero el objeto se mantuvo firme, y algo filoso se enterraba en mi tobillo como espinas. Encima de mí, la ola ganaba altitud y pataleé de nuevo, sin éxito, hasta que el agua reventó en la superficie y fui liberado violentamente. Me revolqué en la oscuridad, golpeándome a través de la vegetación espesa y pegajosa hasta que estaba regurgitando en la playa, luchando por respirar, mientras el agua me cosquilleaba la nariz y la sal ardía en mis ojos.
Había sangre derramándose desde mi pierna por varios cortes largos que cicatrizaron a través de los meses subsiguientes luego de infecciones continuas. Había perdido mi oportunidad. Hasta el año siguiente. Ese año, mantuve mis pies más elevados, cepillándome contra el mar apenas la ola avanzó rápidamente. Y la atrapé justo a tiempo, observando cómo el agua se retraía desde la playa para alimentar la ola, dejando atrás solo suficiente agua como para ver las sombras que yacían por debajo. Brazos. Miles de brazos extendidos hacia arriba al igual que plantas en la arena, con sus manos abiertas y buscando, emergiendo desde el codo para arriba, y con unas uñas que reflejaban la luz de la luna como si fueran escamas. A medida que el agua se retiraba, los brazos se enterraban en la profundidad de la arena, y solo retornaron con toda su longitud bajo la protección lodosa del agua. Algunos apretaban peces enteros. Otros sostenían trozos de madera, y un par más se aferraban a objetos que fui incapaz de discernir. Podía observarlos desde mi posición, cuando el agua se encontraba en su punto más bajo, y si me enfocaba directamente en el fondo. Y se alzaron en mi dirección conforme maniobraba mi tabla para surfear hasta que aterricé contra la costa y su aleta se enterró en la arena. Al girarme, pude ver que eso había sido lo que una vez confundí con la silueta oscura de algas, elevándose y sacudiéndose con cada cresta. Esperando. Apretando. Y al observar las cicatrices de mi pierna, 5 marcas de tejido brillante, me di cuenta de que no era la corriente lo que se llevaba a los bañistas. Dicen que en Australia hay una especie de caracol que, si te inyecta su veneno, tienes el tiempo suficiente para fumarte un cigarrillo antes de morir. Así comenzaba la carta de un tal señor C, la cual, solo con esa frase, había absorbido toda mi atención. Sostenía la carta a pocos centímetros de mi rostro, y ahora que la tenía en mis manos era incapaz de seguir leyendo. Cuánto esfuerzo me costó encontrarla. Ansioso por buscar información de aquel terrible accidente, 29 personas muertas sin motivo aparente, me encontré con esta carta del único superviviente de este, que había muerto unos días antes de mi llegada a aquel pueblecito australiano. Parecía que el pueblo quería deshacerse de la carta, que quedó abandonada en la habitación, como un cadáver podrido, donde el señor C dio su último suspiro. No podía concebir que yo, un periodista que nunca ha creído en esas supersticiones, me asustara de lo que el texto pudiera contener. Pero entonces me convencí de que un periodista que empieza un trabajo debe continuarlo hasta el final. Totalmente dispuesto a seguir leyendo, me senté en la cama de mi habitación, y comencé a sentir ese placer que siempre me había provocado, seguir el ritmo de las palabras. Dicen que en Australia hay una especie de caracol que, si te inyecta su veneno, tienes el tiempo suficiente para fumarte un cigarrillo antes de morir. Volví a leer en voz alta, como si intentara convencerme de que únicamente eran letras escritas en un papel. Aunque todavía hoy no puedo evitar que me dejen sin habla. En Australia, continuaba la carta, hay un tipo de caracol conocido por la forma cónica de su caparazón. Algunas especies, como el Conus geographus, son capaces de matar a una persona en pocos minutos. Sin embargo, deben haber muchos otros moluscos como ese que aún no han sido descubiertos. Estos caracoles cuentan con un sifón, una especie de cañón biológico que lanza un dardo cuando el caracol detecta a una víctima en su radio de acción. En realidad, este dardo funciona como un diente que, al clavarse en la carne de su presa, libera una poderosa toxina la cual actúa como relajante muscular. El relajante funciona con tanta eficacia que los individuos son incapaces de mover el diafragma para respirar, por lo que mueren poco tiempo después de que se les haya inyectado el veneno. Uno de los lugares donde se pueden encontrar en abundancia es en la Gran Barrera de Coral de Australia, por lo que únicamente suelen suponer un riesgo para los submarinistas que desean coleccionar sus conchas. No obstante, la corriente puede arrastrar algunos de ellos y llevarlos hasta la costa.
Cuando ocurrió, me encontraba en las famosas playas de Australia, disfrutando de un tiempo que, a pesar de los pronósticos, había resultado ser excelente. Hubo lo de siempre, un aviso de tiburones y otro de medusas. Un escalofrío me recorrió al escuchar esa voz en la radio, que hablaba con un tono demasiado cordial para tal tema. Pero al instante invadió otra vez el placer, al recordar que por fin estaba solo en la habitación del hotel con mi amada. Sentía el sabor de su carne en mis labios. Un calor intenso, pero agradable, se extendía por mi cuerpo que rozaba con suavidad el suyo. Le dije que se quitara el anillo de bodas, para poder sentir el contacto de todo su cuerpo, y me sentía complacido al notar que su dedo mostraba unas débiles marcas. Más tarde esas marcas de recién casada se convertirían en los profundos surcos de una esposa, pensaba con placer. Cuando salió el sol sentí un intenso deseo de quedarme en la cama, pero le había prometido que visitaríamos las playas de este maravilloso país. La playa, entonces, no estaba repleta de turistas, solo algunos aficionados del surf montando las olas. Era la hora perfecta para disfrutar de la tranquilidad del mar. Ella me susurró, con un hilo de voz, que nos marcháramos al lugar de la playa más solitario, y yo no pude negarme. Nos fuimos a una pequeña parte de playa situada entre dos acantilados, donde las olas apenas alcanzaban los 50 centímetros. Ella se fue a bañar en el mar. Yo me quedé tumbado en la arena y encendí un habano. Mientras contemplaba cómo ella se iba internando en el mar, yo me distraje con el exótico humo que salía de mi puro. Sin darme cuenta, ese lugar que parecía tan solitario, acabó repleto de gente. No entendí por qué tantos bañistas se decidieron por ir allí. Aún ahora intento comprenderlo. De repente, la cortina de humo que me rodeaba se disipó, y vi a mi amada tumbada en la arena, mientras los turistas se agolpaban en torno a su cuerpo. Alarmado, me acerqué corriendo, pero un hombre me detuvo a medio camino, negando con la cabeza. Entonces me percaté de que mi amada tenía una pequeña marca en el tobillo. Apenas recuerdo lo que me explicaron entonces. Solo después los forenses me pudieron dar a entender lo que, por no llamarlo de otra forma, diré que fue un accidente. Recuerdo que, como pensé que no tenía otra cosa que hacer en la angustia que me consumía mientras veía cómo todos se aglomeraban alrededor de mi amada, creí que de seguro había un médico cerca y que el hombre que me detuvo sabía lo que hacía. Así pues, me aparté algunos metros y empecé a fumarme otro habano. Cuando me lo terminé, noté que solo había silencio. Todavía algo conmocionado, miré a mi alrededor, solo para darme cuenta de que todos estaban muertos. Maite se disponía a pasar un agradable día de playa con su familia. Los niños, al detenerse el coche en el estacionamiento que había a pocos metros del mar, salieron corriendo hacia la arena mientras ella y su marido bajaban del coche las toallas, la pequeña nevera portátil donde llevaban las bebidas, la sombrilla y un par de bolsas más con los juguetes de los pequeños. Pero tan pronto se unieron a sus hijos en la orilla, Sara, la más pequeña, empezó a llorar mientras se sujetaba con fuerza uno de sus pies. Maite y su marido corrieron de inmediato a su rescate. Probablemente se habría cortado con algún cristal enterrado en la arena, pensaron. Pero era mucho peor que eso. La pequeña Sara parecía tener algo clavado, una pequeña pieza de metal que Maite inmediatamente reconoció como una aguja. Extrajo el fragmento que parecía haberse roto y buscó rápidamente entre la arena el otro trozo para evitar que alguien más se lo pudiese clavar. Su corazón dio un vuelco cuando, tras remover un poco bajo sus pies, encontró una jeringuilla con restos de sangre fresca que alguien había enterrado con la aguja apuntando hacia arriba. Estaba claro que alguien la había situado de esa forma, como si se tratara de una trampa para animales. Maite y su marido de inmediato llevaron a la niña al hospital para que comprobasen si la sangre que había en la jeringuilla estaba contaminada de alguna forma. El médico de guardia trató de tranquilizar a los padres. Les explicó que era improbable que, al pisar una jeringuilla, la droga se pudiese haber inoculado en su torrente sanguíneo. Aún así, y para que estuvieran más tranquilos, realizarían una prueba de sangre tanto a la niña como con la muestra que había en la jeringuilla. Dentro de un par de días tendrían los resultados.
salvo por un poco de dolor en la planta del pie, Sarah se recuperó tan rápido que sus padres prácticamente habían olvidado el suceso. Cuando 2 días después recibieron una llamada del hospital, se quedaron sorprendidos. Les pidió que se sentasen y les confirmó que en la sangre de la jeringuilla había un agente nocivo. Heroína. Obviamente días después del incidente y sin haber sufrido la niña ningún percance, la droga no había causado ningún daño. Pero lo más alarmante era que la sangre estaba infectada con SIDA, y la muestra que el matrimonio llevó seguía fresca. Por lo tanto, era posible que se hubiera producido un contagio. Pidió serenidad al matrimonio que había estallado en llanto, y les dijo que las posibilidades de que Sarah hubiese sido infectada eran muy bajas. Aún así, por prevención, debería realizarse un análisis pasados unos meses, para ver si tenía los anticuerpos en su sangre. Maite al llegar a casa empezó a buscar información en internet al respecto y quedó asustada al ver la cantidad de casos de contagio y de personas que se habían pinchado, accidentalmente, con una jeringuilla infectada. Hombres, mujeres, niños. Agujas escondidas en lugares estratégicos, como playas, asientos del cine, máquinas de refrescos y piscinas de pelotas. Seguramente lo hacían con la intención de contagiar a la mayor cantidad de gente posible, sabiéndose desahuciados y con pocos años de vida, pensó. Incluso se habían dado casos en los que, aprovechando la aglomeración de un concierto o una fiesta, pinchaban aleatoriamente a la gente mientras estaba distraída. Ellos simplemente sentían una punzada y hasta meses o años después, cuando se hacían un análisis de sangre o enfermaban, no sabían que eran seropositivos. Aún así, las posibilidades de contagiarse eran realmente bajas, y había estudios en hospitales de los Estados Unidos en los que se afirmaba que solo 15 entre 1000 personas que se habían cortado o pinchado con material quirúrgico contaminado habían contraído el virus. Maite se agarró como un clavo ardiendo a esa estadística para tranquilizarse y aguantar los 3 meses que le había indicado el doctor que debían esperar para realizar la segunda prueba de sangre. Hacerla antes podría indicar un falso negativo. El tiempo transcurrió. Y Sarah, que acababa de cumplir los 4 años, se realizó un segundo análisis. Los resultados no podían ser más devastadores. Había sido contagiada, y debería vivir los pocos años que le quedarán de vida medicándose para ralentizar lo máximo posible el avance de la enfermedad. Solo actúa natural. Le susurró Ramón a Diego. ¿Cómo? Si nunca he visto a una sirena. Intenta no asustarla. Dijo Ramón, dándole a su amigo un pellizco en el codo. Avanzaban por la playa, balanceando los brazos. Diego sentía como si estuviese pisando cuchillos con cada paso que daba. Su lengua era como una medusa muerta atrapada en su boca, y el zumbido en su cabeza ahogaba el acogedor murmullo del océano. La sirena yacía en la arena, plácidamente recostada, con sus perfectos y pálidos senos brillando a la luz del sol. Su semblante lucía sereno, lejano, como si estuviera soñando. Unos simpáticos cangrejitos se hallaban sentados en sus hombros, entrelazando algas marinas en su preciosa cabellera turquesa. Diego bajó la vista hacia sus pies. Pensó en lo torpes y feos que habrían de parecerle a una hermosa criatura marina. En ese momento se vio a sí mismo como una enorme morsa, desplazándose con dificultad sobre la arena, esperando que ella arrugase la cara en cuanto advirtiera su presencia. Le dedicó una sonrisa cuando se puso junto a ella. Buenas noches. Dijo. Oh, hola. Respondió tímidamente. Soy Diego. Este es Ramón. Encantada de conocerte, Diego. ¿Disfrutas de tu día en mi playa? Claro que sí. Dijo, con el rostro iluminado al instante y sintiéndose repentinamente a gusto.
Mira, mi amigo y yo acabamos de llegar a Sitol y nos preguntábamos si nos recomendarías un buen restaurante de mariscos. De hecho, nos encantaría que vinieras con nosotros. Ah, Dijo la sirena. ¿sabes? He visto a pescadores llevar las mayores capturas a la hostraería de Elliot. Es... De repente, Ramón se abalanzó hacia adelante, sacando un cuchillo del bolsillo. Agarró a la sirena por el cabello y la partió por la mitad a la altura de la cintura, justo debajo del ombligo. Su cola de pez cercenada se retorcía y aleteaba. Su parte superior chillaba y gemía con una voz como el viento aullando a través de una concha hueca. Diego gritó y cayó de rodillas. ¿Por qué? Las colas de sirena se venden a $5.000 la libra hoy en día. Dijo Ramón, recogiendo la cola que aún se retorcía. Desde que el atún rojo se extinguió, aquí es donde está el dinero. La gente de aquí paga una fortuna por mariscos exóticos. Y ahora sé exactamente dónde venderlos. Pero... Aún puedes quedarte con la parte de arriba. Dijo Ramón. Se dio la vuelta para marcharse. Oye, tú también buscabas algo exótico, ¿verdad? Te hice un favor, amigo. Ambos conseguimos lo que queríamos. Ahora quédate con lo que pescaste. Diego acunó a la sirena moribunda en sus brazos, acariciándole el cabello, intentando desesperadamente tranquilizarla. Sus manos se agitaban, buscando consuelo en el aire. Abrió la boca de par en par, tosiendo sangre azul y agua salada. Sus ojos miraban fijamente hacia arriba, vidriosos como un mar en calma. Por primera vez en su vida, las sirenas no pueden llorar, recordó Diego, las lágrimas rodaron por su rostro eternamente joven. Observó cómo Ramón desaparecía entre las calles abarrotadas, dirigiéndose al este en busca de fortuna. Vio la puesta de sol hacia el oeste, opaca como una moneda deslustrada. Bajó la mirada hacia la criatura que sostenía. Pero en sus manos ahora solo había arena, espuma de mar, y un sonido como el del viento susurrando a través de una concha hueca.